31 cosas trágicas y curiosidades de Nikola Tesla, y así fue su horrible muerte. La vida de Nikola Tesla ha sido una de las más dramáticas entre los grandes personajes de las ciencias. Quedó marcado en su niñez al presenciar el accidente fatal de su hermano mayor. Escapó de su hogar para evadir al servicio militar en el ejército del Imperio Austrohúngaro y estuvo a punto de morir de cólera antes de emigrar a Estados Unidos, donde desarrolló su carrera como ingeniero e inventor. En Nueva York, revolucionó la transmisión de electricidad con su invento del motor de inducción de corriente alterna, y de su brillante mente surgieron gran cantidad de invenciones, con las que hizo una pequeña fortuna vendiendo los derechos de sus patentes a George Westinghouse. Dilapidó su capital en proyectos de dudosa viabilidad financiera, con los que quería demostrar la validez de sus inventos, y terminó viviendo en una serie de hoteles de los que se iba sin pagar debido a su ruina económica. Cuando murió en 1943 en uno de estos hoteles, sobrevivía gracias a la caridad de George Westinghouse. Vamos a presentar en este video las 31 cosas más trágicas y curiosas en la vida de Nikola Tesla, uno de los científicos e inventores más grandes de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. A los 5 años presenció la muerte de su hermano mayor. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en el seno de una familia serbia en la villa de Smiljan, actualmente en Croacia. En tiempos del Imperio Austriaco, Nikola tenía 3 hermanas y a su hermano mayor, Dan. Milutin Tesla, padre de Nikola, era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Oriental y su madre, Duka Mandik, tenía un talento especial para fabricar aparatos mecánicos y herramientas caseras sin haber recibido una educación formal. Un momento capital en la vida de Nikola ocurrió cuando tenía 5 años y presenció la muerte de su hermano Dan en un accidente de equitación. En los años siguientes, el pequeño Nikola empezó a experimentar visiones a su alrededor y el aire le parecía lleno de lenguas de llamas vivas. Ya siendo un adolescente aprendió a controlar sus visiones, aunque esta etapa de su vida probablemente lo llevaría a su misticismo posterior, en el que afirmaba comunicarse con las palomas. Número 2. Resolvía problemas de cálculo integral en su cabeza. Tesla atribuyó sus habilidades creativas y su memoria eidética a las enseñanzas y a la herencia de su madre. Nikola hizo su educación secundaria en Karlovac, en el Higher Real Gymnasium, donde las clases se impartían en alemán, idioma que había aprendido en la escuela primaria en su pueblo natal. Más tarde dijo que su interés por las ciencias recibió un fuerte impulso cuando vio las demostraciones sobre la electricidad de su profesor de física. Tesla escribió sobre la energía eléctrica como un fenómeno misterioso y quiso saber más de esta maravillosa fuerza. El joven Nikola fue un genio precoz de las matemáticas y era capaz de hacer cálculos integrales en su cabeza, lo que indujo a sus profesores a creer que hacía trampa. Terminó su educación secundaria en 1873, tras hacer en 3 años el programa de 4 años. Número 3. Estuvo postrado 9 meses por el cólera. Tras terminar la secundaria, Tesla regresó a su aldea natal, donde contrajo el cólera, que estuvo a punto de ocasionarle la muerte y lo mantuvo en cama durante 9 meses. Su padre quería que siguiera la carrera del sacerdocio y, angustiado al verlo al borde de la muerte, le prometió que lo enviaría a una escuela de ingeniería si se recuperaba, oferta que Nikola se apresuró a aceptar. Poco después de recuperarse de la enfermedad, a Tesla le tocaba ingresar al ejército austrohúngaro para prestar su servicio militar obligatorio. Decidió evadirlo huyendo a Tominjak, cerca de Gračac, donde se dedicó a explorar las montañas y a leer. Después diría que ese periodo de contacto con la naturaleza le había hecho mucho más fuerte física y mentalmente. Leyó a Mark Twain, cuyos libros ya lo habían ayudado cuando pescó el cólera. Después el escritor se convertiría en su amigo. Número 4. Trabajó como dibujante, ganando 60 florines al mes. En 1875 se matriculó en el Imperial Royal Technical College de Graz, donde explicó a uno de sus profesores cómo mejorar el diseño de un motor eléctrico con el que estaba haciendo una presentación. Sin embargo, en esa etapa de su vida, Nikola parece que se mostró más interesado por las chicas y los juegos de azar que por los estudios, y desertó tras 2 años en el colegio de Graz.
Incluso circuló un rumor de que se había ahogado en el río Mur, pero en enero de 1879, un ex compañero de estudios lo encontró en Maribor, Eslovenia, y le avisó a su familia que tenía tiempo sin saber de él. En Maribor, Tesla se ganó la vida como dibujante, ganando 60 florines mensuales, y cuando su padre lo localizó, trató de convencerlo de que siguiera estudiando en Praga. Número 5. Realizó mejoras en equipos telefónicos, que ni siquiera patentó. Tesla fue expulsado de Eslovenia por carecer de permiso de residencia y se trasladó a Gospic. Su padre murió en abril de 1879, mientras Nikola enseñaba a una gran clase de estudiantes en Gospic. En enero de 1880, dos tíos de Nikola aportaron el dinero para que se matriculara en la Universidad Charles Ferdinand de Praga, pero tuvo contratiempos, ya que el griego, lengua que no conocía, era una materia obligatoria y tampoco hablaba checo, otro idioma exigido. Prefirió trasladarse a Budapest, Hungría, donde se encontraba en 1881, trabajando en la bolsa de teléfonos, al lado del inventor húngaro, Tivadar Puskás. Ocupó el puesto de electricista jefe en la compañía telefónica de la capital húngara, perfeccionando un amplificador y un repetidor, mejoras que ni siquiera patentó ni describió técnicamente. Número 6. Emigró a Estados Unidos en el año de 1884. En 1882, por intermedio de Puskás, Tesla consiguió trabajo en París en la Continental Edison Company, compañía establecida por el inventor estadounidense Thomas Alva Edison. Así, Tesla comenzó a trabajar en una industria completamente nueva que le apasionaba, instalando iluminación incandescente a gran escala en la capital de Francia. En la compañía europea de Edison, Tesla ganó una buena cantidad de experiencia práctica en ingeniería eléctrica, y sus supervisores se dieron cuenta de sus avanzados conocimientos teóricos y su habilidad para llevarlos a la práctica. El proyecto de iluminación de París estaba a cargo de Charles Batchelor, quien regresó en 1884 a Estados Unidos, no sin antes pedirle a Tesla que lo siguiera. Tesla emigró en junio de 1884 y comenzó a trabajar en Manhattan, con Batchelor, en Edison Machine Works, un taller repleto de maquinistas y obreros, y con 20 ingenieros de campo que formaban la gran empresa eléctrica neoyorquina. Número 7. Fue engañado por Edison. Durante su primer trabajo en Nueva York, Tesla continuó con la instalación y mejora de los generadores eléctricos que ya había realizado en París. Su primer encuentro con Edison data de ese tiempo, cuando en una ocasión Tesla se mantuvo despierto hasta el día siguiente, reparando unos dínamos dañados, y el célebre inventor le comentó jocosamente a Batchelor que su parisino había estado trabajando toda la noche. En ese momento Edison dijo de Tesla: «Este es un hombre muy bueno». Tesla trabajó durante 6 meses en Machine Works y renunció sorpresivamente, sin que esté clara la causa de su dimisión. Tesla explicó en su autobiografía que la empresa le había ofrecido un bono de $50,000 por diseñar una serie de máquinas eléctricas, pero Edison no había cumplido con el trato, diciéndole después que había sido una broma. De allí procede la famosa frase de Edison: «Tesla, no entiendes nuestro humor estadounidense». Número 8. Cavó zanjas ganando $2 al día para subsistir. Tras dejar la compañía de Edison en 1885, Tesla conoció a los empresarios Robert Lane y Benjamin Byle, quienes aportaron el capital para fundar una empresa de iluminación de arco, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Tesla obtuvo su primera patente en Estados Unidos por un generador de corriente continua, mejorado, e instaló su primer sistema de iluminación de arco en Nueva Jersey. Sin embargo, los dos socios capitalistas consideraron que el área de fabricación de equipos de su sociedad con Tesla no era rentable y fundaron otra compañía para dedicarse exclusivamente al servicio eléctrico, dejando al ingeniero europeo colgado de la brocha y sin dinero. Para sobrevivir, Tesla estuvo un tiempo cavando zanjas en las calles de Nueva York, ganando un mísero salario de $2 diarios. Después recordaría esa amarga experiencia de 1886 escribiendo: «Mi alta educación en varias ramas de la ciencia, la mecánica y la literatura, me pareció una burla». Número 9. Desarrolló en 1887 un revolucionario motor de corriente alterna. Tesla se asoció con Alfred S. Brown y Charles Fletcher Peck para fundar Tesla Electric Company, en la que el inventor sin dinero aportaría el uso de sus patentes a cambio de 1/3 de las ganancias de la compañía. La empresa montó un laboratorio en Manhattan para que Tesla desarrollara y mejorara generadores, motores eléctricos y otros equipos. En 1887, diseñó un motor de inducción de corriente alterna, un sistema que estaba en expansión por su capacidad de transmitir electricidad a alto voltaje en grandes distancias.
El innovador motor de Tesla fue patentado por la compañía en 1888 y ese mismo año el inventor croata lo presentó en una demostración en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Número 10. Comenzó su relación con George Westinghouse a finales de los años 1880. Los ingenieros que trabajaban para George Westinghouse le informaron que Tesla tenía un motor de corriente alterna viable, algo en lo que el célebre industrial famoso por su marca de electrodomésticos estaba muy interesado para el sistema de transmisión de electricidad que estaba comercializando. Westinghouse estudió las opciones disponibles y concluyó que el motor de Tesla sería el que dominaría el mercado. A mediados de 1888, Brown y Peck negociaron con Westinghouse los derechos por los motores y transformadores diseñados por Tesla, por un monto de $60,000 y acciones, más $2.5 de regalía para Tesla por cada caballo de fuerza generado con cada motor. Westinghouse contrató a Tesla como consultor con una remuneración de $2,000 mensuales, más de $60,000 en la actualidad, y el ingeniero fue a trabajar en los laboratorios de Westinghouse Electric and Manufacturing Company en Pittsburgh. Número 11. Se vio involucrado en la guerra de las corrientes. En Pittsburgh, Tesla trabajó en el desarrollo de un sistema de corriente alterna para mover los tranvías de la ciudad, un periodo de trabajo frustrante para el inventor debido a las discrepancias con los ingenieros de Westinghouse sobre los aspectos técnicos del proyecto. En ese momento se desarrollaba una feroz competencia entre las tres grandes empresas que aspiraban a dominar el mercado del servicio eléctrico: Edison, Westinghouse y Thomson Houston. Estas compañías intentaban conquistar un negocio intensivo en capital, pero que prometía grandes ganancias, y no dudaban en socavarse mutuamente para ganar alguna ventaja, siendo célebre el episodio conocido como la Guerra de las Corrientes. Esta guerra de alto voltaje comenzó cuando Edison, viéndose en desventaja ante el prometedor motor de Tesla en manos de Westinghouse, desarrolló una campaña pública para intentar demostrar que el sistema era costoso y peligroso. Número 12. Se afirma que en la Guerra de las Corrientes, Edison electrocutó un elefante. A principios de 1888, Edison afirmó que el sistema de corriente alterna infringía algunas patentes de su sistema de corriente continua y que además era peligroso por los altos voltajes utilizados. En junio de ese año, el ingeniero y activista contra la corriente alterna, Harold P. Brown, afirmó que este tipo de transmisión eléctrica estaba poniendo en riesgo la vida de las personas e intentó probarlo matando animales en público, con el respaldo de la empresa de Edison. Se afirma que durante esta guerra, Edison patrocinó la electrocución de un elefante con corriente alterna para demostrar que ésta era más peligrosa. Lo que sí no se discute es que maniobró con las demás compañías defensoras de la corriente continua para que el primer ejecutado en la silla eléctrica muriera por una descarga de corriente alterna, una forma bastante evidente de publicitar su peligrosidad. Número 13. Hizo fortuna renunciando a hacerse multimillonario. 2 años después del trato con Tesla, Westinghouse estaba en medio de una aguda crisis financiera desencadenada por el colapso en 1890 del Barings Band de Londres. En ese momento, el motor de inducción de corriente alterna de Tesla seguía siendo muy prometedor, pero su utilización a pequeña escala aún no producía ganancias, mientras que Westinghouse estaba pagando $15,000 al año de regalías. George Westinghouse se reunió con Tesla y le explicó sus problemas financieros, advirtiéndole que debía reestructurar su empresa y ofreciéndole un pago de $216,000 por las patentes, anulando el acuerdo de regalías. Fue así como Nikola Tesla hizo una pequeña fortuna con un cheque fabuloso para la época, pero renunciando a una regalía que lo habría convertido con el tiempo en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Número 14. Inventó la bobina Tesla en 1891. El dinero por el licenciamiento de sus patentes le dio a Tesla la seguridad financiera para trabajar de forma autónoma en sus propios proyectos. Instaló un laboratorio en un lugar más espacioso de Manhattan, en Grand Street. En el verano de 1889, Tesla cruzó de nuevo el Atlántico, pero en sentido inverso, para asistir a la Exposición Universal de 1889 en París, la misma en la que fue inaugurada la famosa Torre Eiffel. En la capital francesa, Tesla se informó sobre los experimentos de Heinrich Hertz, quien recientemente había demostrado la existencia de la radiación electromagnética y de las ondas de radio. El ingeniero croata calificó como refrescante el descubrimiento y lo exploró más a fondo, lo que le condujo al invento de la llamada bobina Tesla en 1891. Esta bobina es un circuito eléctrico que permite producir electricidad de corriente alterna de alta frecuencia en alto voltaje y baja intensidad. Número 15. Fue un pionero de la iluminación inalámbrica.
Tesla trabajó en el diseño de un sistema de iluminación inalámbrico e incluso hizo demostraciones públicas en las que encendió tubos Geissler y bombillas incandescentes, utilizando altos voltajes de corriente alterna generados con su bobina. Pasó buena parte de la última década del siglo XIX experimentando con variaciones de esta forma de iluminación, con el apoyo de varios inversionistas, pero ninguna de las iniciativas empresariales logró convertir los hallazgos del inventor en un producto comercial. En 1893, Tesla dijo que su sistema inalámbrico era capaz de conducir señales inteligibles, o tal vez incluso energía, a cualquier distancia sin el uso de alambres. Número 16. Asombró en la Expo Mundial de Chicago de 1893 con su sistema de iluminación inalámbrico. En 1893 se realizó en Chicago la Exposición Mundial Colombina para celebrar el cuatricentenario de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, y Westinghouse Electric ganó la licitación para iluminar el parque ferial de 256 hectáreas. La compañía instaló un sistema de corriente alterna polifásico basado en el motor de inducción de Tesla, y los más de 27 millones de visitantes de la Expo Mundial tuvieron la oportunidad de verificar la eficiencia, confiabilidad y seguridad de la técnica de Westinghouse. Este evento fue clave en el cambio de percepción del público respecto a la corriente alterna, y la compañía mostró varios modelos del motor de Tesla en el gran espacio de exhibición que tenía disponible en el Salón de la Electricidad. En el transcurso de la exposición se celebró una sesión de una semana del Congreso Eléctrico Internacional, y Tesla hizo varias demostraciones, incluyendo su asombroso sistema de iluminación inalámbrico. Número 17. Inventó un sistema para generar corriente alterna con vapor. Tesla también pasó por el Salón de la Agricultura de la Exposición Mundial para presentar un generador de electricidad a vapor que había patentado recientemente. El vapor accionaba un pistón unido a una armadura magnética y ésta vibraba a alta velocidad, generando un campo magnético que inducía una corriente eléctrica alterna a través de unas bobinas adyacentes. A pesar de que Tesla estaba convencido de que era una excelente manera de producir corriente alterna, el sistema nunca se convirtió en un método viable para generar electricidad. En 1893, Edward Dean Adams, inversionista que estaba adelantando el proyecto para generar electricidad con las cataratas del Niágara, contrató a Tesla como consultor para que lo aconsejara sobre el mejor sistema a instalar. Tesla recomendó un sistema bifásico y Adams contrató a Westinghouse para su instalación. Número 18. Su laboratorio se incendió en 1895. En 1895, Adams recorrió el laboratorio de Tesla y quedó tan impresionado que ayudó al inventor a fundar la Nikola Tesla Company, con el objeto de desarrollar y comercializar varios inventos patentados del astrohúngaro, que había obtenido la nacionalidad estadounidense en el año de 1891. El 13 de marzo de 1895, se desató un incendio en el edificio de South Fifth Avenue, donde Tesla tenía su laboratorio. El fuego destruyó el mobiliario, los equipos de laboratorio y una colección de notas, material de investigación y modelos de demostración, muchos de los cuales había utilizado en la Expo de Chicago. El siniestro retrasó todos los proyectos en marcha, y un devastado Tesla dijo a New York Times: «Estoy demasiado afligido para hablar. ¿Qué puedo decir?». Número 19. Es posible que haya descubierto los rayos X poco antes de Röntgen, con la colaboración de Mark Twain. Tesla reconstruyó su laboratorio en 2 pisos de un edificio de East Houston Street. En 1894, estaba investigando lo que denominaba una energía radiante invisible, los futuros rayos X. Mark Twain era un fanático de la tecnología y los inventos, y había entablado amistad con Tesla años antes. En 1895, el popular escritor fue fotografiado por Tesla y el fotógrafo Edward Whitwood Hewitt en el laboratorio del inventor, utilizando la iluminación de un tubo de Crookes. Cuando Tesla revisó el primer negativo, decidió que estaba arruinado, pero es posible que haya captado inadvertidamente una imagen de rayos X poco antes de que el alemán Wilhelm Röntgen hiciera el anuncio sobre su descubrimiento, llamándolos radiación X. Número 20. Inventó un barco a control remoto. Cuando la guerra hispano-estadounidense estalló en 1898, Tesla estaba trabajando en un barco en miniatura que podía gobernarse con señales de radio rudimentarias. Cuando presentó su invento en la oficina de patentes, los funcionarios se negaron a creer que algo así podía funcionar, y el departamento gubernamental envió a uno de los suyos al laboratorio de Tesla para ver una demostración. La noticia corrió y connotados personajes de Nueva York, como el banquero J.P. Morgan y el empresario William Kissam Vanderbilt, fueron a ver el invento de Tesla.
El inventor le dijo al New York Post que su creación permitiría librar batallas sin poner en peligro a los seres humanos. Pecó de ingenuo al pensar que su invento dejaría obsoleta la guerra, al afirmar: se dejarán de construir barcos de guerra y la más tremenda artillería a flote no servirá más que como chatarra. Número 21. Gastó su fortuna en tratar de transmitir energía sin cables. Entre la última década del siglo XIX y 1906, Tesla destinó gran parte de su dinero y tiempo a intentar desarrollar la transmisión de energía sin cables. Creía que podía conducir electricidad a grandes distancias a través del aire y la tierra, y comenzó a trabajar en un gran transmisor amplificador para intentar probar su idea. Para estudiar en profundidad la capacidad conductora del aire, en 1899 instaló una estación experimental en Colorado Springs y convenció a John Jacob Astor IV para que invirtiera $100,000 en su compañía, haciéndolo accionista mayoritario. Astor pensó que Tesla utilizaría el dinero para desarrollar su sistema de iluminación inalámbrico, pero el inventor usó el capital para financiar experimentos de telegrafía inalámbrica en Colorado Springs, con el que esperaba transmitir señales entre el Pico Pikes y París. Número 22. Afirmó que recibía señales inteligentes del espacio exterior. Un día del verano de 1899, mientras estaba trabajando en Colorado Springs, Tesla detectó una serie de pitidos. Tras descartar causas terrestres y solares, concluyó que las señales debían provenir de otro planeta y mencionó su descubrimiento a la prensa y a la Sociedad de la Cruz Roja. Los periódicos se tomaron a broma la afirmación de Tesla, tratándola como una historia sensacionalista y afirmando burlonamente que el ingeniero estaba recibiendo señales de Marte. Amplió su planteamiento en un artículo titulado Hablando con los planetas, publicado en febrero del año 1901 en el Collier's Weekly, en el que señaló que le resultaba evidente que estaba escuchando señales controladas inteligentemente y que éstas podían provenir de Marte, Venus o cualquier otro planeta. Número 23. El famoso arquitecto Stanford White diseñó el laboratorio y la torre Wardenclyffe de Tesla. Tesla realizó rondas con inversionistas de Nueva York, tratando de encontrar financiamiento para lo que pensaba que era un sistema viable de transmisión inalámbrica. En marzo de 1901, consiguió que su admirador, JP Morgan, aportara $150,000 a cambio de un derecho de 51% sobre sus patentes inalámbricas, y comenzó a planear la instalación de la torre Wardenclyffe en Shoreham, en la costa norte de Long Island. El afamado arquitecto neoyorquino Stanford White, autor del Madison Square Garden y amigo de Tesla, colaboró en el diseño del laboratorio y de la torre Wardenclyffe. Fue el último trabajo del arquitecto, asesinado a balazos en 1906 por el millonario Harry Kendall Todd, en un caso de celos. Número 24. El proyecto de la torre Wardenclyffe comenzó su hundimiento. La torre Wardenclyffe, el proyecto que terminaría por hundir a Tesla, era una estructura de 57 metros de altura, con la que el inventor pretendía revolucionar al mundo con sus comunicaciones inalámbricas. Aunque también es llamada Torre Tesla, su nombre más conocido fue Torre Wardenclyffe, por James Warden, un banquero admirador de Tesla, que le ofreció los 81 hectáreas donde se instalaron la estructura y el laboratorio. Warden pensaba que si el sistema de Tesla tenía éxito, podría desarrollar la ciudad de la radio en los restantes terrenos de su propiedad. Sin embargo, el proyecto de Tesla no llegó a su término debido a que Marconi se le adelantó en el invento de la radio, lo que condujo a JP Morgan a retirar el apoyo financiero, y la estructura fue demolida durante la Primera Guerra Mundial para que no sirviera como punto de referencia costero a los barcos de guerra alemanes. Número 25. Quiso mejorar la inteligencia aplicando electricidad al cerebro. Tras el fracaso de Wardenclyffe, un Tesla sin dinero estaba intentando salir a flote mediante la comercialización de sus patentes. En su cumpleaños 50, en 1906, presentó una turbina sin aspas de 200 caballos de fuerza que operaba a 16,000 revoluciones por minuto, pero nunca se convirtió en un dispositivo práctico. Había teorizado sobre la aplicación de una corriente eléctrica en el cerebro para mejorar la inteligencia, y en 1912 preparó un plan para hacer brillantes a los estudiantes aburridos, saturándolos inconscientemente con electricidad. Su idea era cablear las paredes de una aula de clases para inundarla con ondas eléctricas infinitesimales y crear un saludable baño electromagnético. El proyecto no llegó a ejecutarse, pero al menos recibió la aprobación provisional de la Superintendencia de Escuelas de Nueva York. Número 26. Trabajó para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el Reino Unido intentó cortar las comunicaciones por radio entre Alemania y Estados Unidos,
país que todavía no se había sumado al conflicto. Los británicos consiguieron que la empresa de Marconi en Estados Unidos demandara a la alemana Telefunken por infracción de patentes, y Alemania incorporó a su equipo de defensa a los físicos Jonathan Seneck y Carl Ferdinand Braun y a Tesla como testigo, pagándole una remuneración de $1,000 mensuales. El proceso legal se estancó y después la entrada de Estados Unidos en la guerra lo hizo irrelevante. Número 27. Adoptó la estrategia de cambiar de hotel para irse sin pagar. En 1915, la agencia de noticias Reuters difundió la información errónea de que el Premio Nobel de Física había sido otorgado a Tesla y Edison. Los biógrafos de Tesla señalan que en principio les iban a otorgar el premio, pero la Academia Sueca cambió de idea por la profunda enemistad entre ambos. Dos de los máximos inventores de la historia morirían, Edison en 1931 y Tesla en 1943, sin recibir el galardón. Tesla vivió en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York durante más de 20 años, manteniendo siempre una fuerte suma por pagar, y en 1922 estaba ahogado por las deudas. Ese año se mudó al Hotel St. Regis, y desde entonces adoptó la táctica de cambiar de establecimiento cada cierto tiempo para dejar las cuentas sin pagar. Número 28. Fue desalojado del Hotel St. Regis. Tesla se acostumbró a alimentar a las palomas que llegaban a su ventana en la habitación del Hotel St. Regis y caminaba todos los días hasta un parque cercano para dar de comer a las aves. Estableció una relación particular con una paloma blanca herida, a la que curó, construyendo un dispositivo para sostenerle el ala rota. Sobre esto dijo: «He estado alimentando palomas, miles de ellas durante años, pero había un hermoso pájaro, de un blanco puro con puntas de color gris claro, en las alas. Esa era diferente. Era una mujer, solo tenía que desearla y llamarla y ella vendría volando hacia mí. Amé a esa paloma como un hombre ama a una mujer, y ella me amó. Mientras la tuviera, había un propósito en mi vida». El hotel lo desalojó por no pagar las facturas y por los problemas que ocasionaban las palomas. Número 29. Peregrinó por varios hoteles. Tras ser echado del St. Regis, Tesla pasó por varios hoteles, incluyendo el Pennsylvania, el Governor Clinton, el Margery y el New Yorker, donde vivió sus últimos 9 años. En 1931, el periodista Kenneth M. Sweezy le organizó una fiesta de celebración de su cumpleaños 75, ocasión en la que recibió las felicitaciones de Albert Einstein y apareció en la portada de la revista Time. La fiesta de cumpleaños se hizo habitual y en la celebración de 1934 dijo que había diseñado un arma a la que llamó Telefuerza, pero fue más conocida como el rayo de la muerte. Nunca reveló cómo funcionaba. Número 30. Terminó viviendo de la caridad de George Westinghouse. Tesla llegó al Hotel New Yorker, su último alojamiento, en 1934. En ese momento, Westinghouse se hizo cargo de sus gastos, pagando el hotel y proporcionándole $125 mensuales para gastos. El industrial tuvo que camuflar su obra de caridad como una tarifa de consultoría, porque para Tesla era inaceptable vivir de la misericordia. Westinghouse estimaba a Tesla, pero también se ha dicho que pensaba o fue advertido sobre las negativas consecuencias para sus empresas de que su inventor estrella terminara viviendo como indigente. Número 31. Murió a los 86 años. En 1937, un Tesla ya octogenario fue atropellado por un taxi que le fracturó 3 costillas, un accidente del que nunca se recuperó por completo por la aversión que sentía hacia los tratamientos médicos. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, alojamiento de sus últimos 9 años. La camarera había decidido entrar, ignorando el cartel de «No molestar», que ya llevaba 2 días puesto. Tenía 86 años y la causa oficial de muerte fue una trombosis coronaria. La vida de Nikola Tesla, uno de los mayores genios de la historia, demuestra que el talento en las ciencias duras no siempre está alineado con el talento financiero. Tesla tuvo a raudales el primero, pero careció del segundo, lo que lo condujo a su triste final. De todas formas, Nikola Tesla tendrá siempre el reconocimiento universal como uno de los mayores genios que ha existido. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas trágicas y curiosidades de Nikola Tesla y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales
que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.